¿Qué tal, colegas? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es crucial, no solo para el EUNACOM, sino para nuestra práctica diaria. Las medidas de asociación e impacto. Son en el fondo las herramientas que nos permiten pasar de leer un paper a, saber qué hacer con nuestro paciente. Claro, y es que esa es la pregunta clave, ¿o no? Vivimos inundados de estudios, de papers, un bombardeo constante de datos. Pero al final del día, lo que importa es ¿qué hago yo con este paciente que tengo enfrente? Con su historia, con sus miedos. Bueno, precisamente ese es el puente que vamos a construir hoy. Vamos a conectar esos dos mundos. Ok, ¿cuál va a ser nuestro recorrido? Primero, lo básico. ¿Qué diferencia hay entre asociación e impacto? Parece obvio, pero créanme, no lo es. Luego, nos vamos a las herramientas para medir la fuerza de esa relación. Después, medimos la relevancia, que es otra cosa. De ahí a lo práctico, a lo que usamos en la consulta. NNT y NND. Y cerramos con un resumen, con lo que sí o sí tienen que llevarse para el examen. ¡Empecemos! Perfecto. Empecemos entonces por la base de todo, por la primera distinción que tenemos que hacer. Hay que dejar bien clara la diferencia entre dos conceptos que se confunden todo el tiempo. A ver, pensemos en esto. La asociación nos dice qué tan fuerte es el lazo entre dos cosas. Por ejemplo, entre fumar y el cáncer de pulmón. Es un lazo estadístico muy potente. El impacto, por otro lado, nos dice qué tan grande es el problema en la población real. O sea, cuántos casos de cáncer en todo Chile podríamos evitar si de repente nadie fumara. ¿Se entiende la diferencia? Asociación es la fuerza del vínculo. Impacto es la relevancia, el alcance que tiene en la salud pública. Muy bien, ya que entendemos la diferencia, vamos a ver cómo se mide esa fuerza. Y aquí entran en juego dos viejos conocidos de todos los que hemos leído un paper, el riesgo relativo y el odds ratio. El riesgo relativo, el famoso RR. Este es sin duda el caballo de batalla para los estudios que miran hacia el futuro, o sea, los estudios de cohortes y los ensayos clínicos aleatorizados. Lo bueno del RR es que es súper intuitivo. Nos dice, literal, cuántas veces es más probable que el grupo expuesto desarrolle la enfermedad en comparación con el no expuesto. Directo y al grano. Y para calcularlo, usamos la infaltable tabla de 2×2. Es un clásico. Es tan simple como dividir la incidencia de la enfermedad en el grupo expuesto, o sea, A partido por su total, entre la incidencia en los no expuestos, C partido por su total. En el fondo es una división, una razón entre las dos incidencias. Nada más que eso. Ok, atención aquí porque esto es materia de examen sí o sí, la interpretación. Es súper lógico. Si el RR es mayor que 1, es un factor de riesgo. Punto. Si es igual a 1, no pasa nada, no hay asociación. Y si es menor que 1, es un factor protector. Pero, y este es el pero que vale oro, el intervalo de confianza del 95%. Para que nuestro resultado sea significativo, ese intervalo no puede bajo ninguna circunstancia tocar o pasar por el número 1. Si lo hace, el resultado, pierde toda su validez estadística. Ahora, cambiemos de vereda. Hablemos del odds ratio, el OR. Este es el rey de los estudios de casos y controles, esos que miran hacia atrás, los retrospectivos. Y aquí la lógica se invierte un poco. No preguntamos cuál es el riesgo de enfermar, porque la gente ya está enferma. Lo que hacemos es tomar a los casos, los enfermos, y a los controles, los sanos, y nos preguntamos, oye, ¿qué tan probable era que estos grupos estuvieran expuestos al factor de riesgo en el pasado? Comparamos las odds de exposición. El cálculo digamos que es un truco matemático muy conocido. Es el famoso producto cruzado. Multiplicamos en diagonal A por D y lo dividimos por la otra diagonal, B por C. Es una manera muy inteligente de estimar la fuerza de la asociación cuando no tenemos los datos para calcular incidencias, como pasa en los casos y controles. Entonces, para que quede ultra claro, RR es para estudios prospectivos, OR es para estudios retrospectivos, el RR es riesgo directo, el OR es una estimación. Y ahora, el dato que tienen que tatuarse. Si la enfermedad es rara, y por rara nos referimos a menos del 10% de prevalencia, el OR se parece muchísimo al RR, son casi intercambiables. Y eso, colegas, es pregunta clásica de prueba. Listo, ya sabemos medir la fuerza. Pero un músculo muy fuerte no sirve de mucho si no se usa. Ahora vamos a medir la relevancia. Vamos a responder la pregunta que le quita el sueño a la salud pública. ¿Qué tan grande es este problema en la vida real? Primero, el riesgo atribuible en expuestos, el RAE.
Esto es una simple resta. Incidencia en expuestos menos incidencia en no expuestos. El resultado es el exceso de riesgo. Nos dice en números concretos cuántos casos de enfermedad en el grupo de fumadores se deben directamente a que fuman. Ojo, es solo dentro de ese grupo. Es súper útil para hablar con un paciente y decirle, mira, por el solo hecho de fumar, tu riesgo aumenta en esta cantidad. Y ahora sí, llegamos a la joya de la corona para la salud pública, la fracción atribuible poblacional, o FAP. Esta es la que responde la pregunta del millón. Si pudiéramos chasquear los dedos y eliminar el tabaquismo de todo Chile, ¿qué porcentaje de los cánceres de pulmón desaparecerían? Es la medida más poderosa, porque mezcla la fuerza del RR con qué tan común es fumar en la población. Por eso es la que se usa para justificar grandes políticas públicas. Ok, salgamos un poco de la salud pública y volvamos a nuestro box, a la consulta. ¿Cómo traducimos todo esto en una decisión terapéutica? Aquí es donde entran el NNT y el NND. El número necesario a tratar, o NNT. Para mí esta es una de las medidas más elegantes y prácticas de la medicina. Se calcula súper fácil. Es 1 dividido por la reducción absoluta del riesgo, o sea, el inverso de la diferencia de riesgo entre los que recibieron el placebo y los que recibieron el fármaco. Pero lo genial es lo que significa. Un NNT de, digamos, 5, quiere decir que necesito tratar a 5 pacientes con mi fármaco para evitar un evento adverso que de otra forma habría ocurrido. Es así de concreto. Por eso, un NNT bajito es un golazo. Un NNT de 2 es casi un milagro. Uno de 100, bueno, ya nos hace dudar un poco, ¿no? Claro que no todo es color de rosa. Todo fármaco tiene un lado B, y para medir ese lado B tenemos a su primo hermano, el número necesario a dañar, el NND. La lógica es idéntica, pero al revés, es 1 dividido por el aumento absoluto del riesgo de tener un efecto adverso. Y se interpreta justo al revés. Un NNT de 20 significa que por cada 20 pacientes que trato, uno va a tener un efecto adverso por culpa del medicamento. Así que aquí, mientras más alto el NND, mejor, más seguro es el fármaco. Un NND bajo es una bandera roja. Al final, nuestra pega como clínicos es poner en la balanza el NNT y el NND. ¿El beneficio supera al riesgo? Esa es siempre la pregunta. Muy bien, ya recorrimos todo el camino. Ahora vamos a empaquetar todo esto en los puntos clave, lo que no se les puede olvidar de cara a LeunaCom. Punto número 1. Sepan qué medida va con qué estudio. RR con cohortes y ECAS, OR con casos y controles. 2. Interpreten bien. No es solo decir RR de 2, es decir, los expuestos tienen el doble de riesgo. 3. No confundan fuerza con impacto. Un RR gigante para una exposición súper rara tiene un impacto poblacional mínimo. Y 4. La regla de oro. Miren siempre el intervalo de confianza. Si toca el 1 para RR u OR o el 0 para las restas, el resultado no es significativo. Fin de la discusión. Y aquí va el concepto que realmente marca la diferencia. Un estudio puede tener una P de 0,0001 súper significativo estadísticamente. Pero si te dicen que el NNT es de 500, ¿vamos a tratar a 500 personas para ayudar a una? Ahí es donde entra el juicio clínico. Lo estadísticamente significativo no siempre es clínicamente relevante. Grábense eso a fuego. Al final del día, colegas, esto va más allá de un examen. Saber esto es, simplemente, ser un buen médico en el siglo XXI. Es la base de la medicina basada en evidencia. Es lo que nos permite tomar las mejores decisiones para nuestros pacientes y para toda nuestra comunidad. Y para cerrar, los dejo con una pregunta. Imaginen que son la autoridad sanitaria. Tienen que decidir si financiar una nueva campaña. ¿Qué les importa más? ¿Un estudio con un RR bajísimo, o sea, una asociación súper fuerte, o un problema que, aunque tenga un RR más modesto, tiene una fracción atribuible poblacional altísima? Fuerza versus impacto. Ahí se resume todo. Mucho éxito en el estudio y nos vemos en la próxima.